Este señor tiene un récord Guinness por asesino. A muchas personas, quédate hasta el final y descubre de quién estamos hablando. América Latina es una tierra de contrastes, belleza y tragedia, esperanza y miedo. Y entre sus montañas y sus pueblos olvidados, surgió una historia tan aterradora que aún hoy parece increíble. Es la historia de Pedro Alonso López, un hombre que nació entre la pobreza, la violencia y la indiferencia, y que con el paso de los años se convertiría en una de las figuras más siniestras del siglo XX. Pedro vino al mundo en 1948 en la ciudad colombiana de Ibagué, en el departamento o región de Tolima, en un contexto marcado por la violencia bipartidista. Creció rodeado de carencias, maltrato y abandono. Su infancia fue un reflejo de un país quebrado, donde la inocencia se perdía antes de tiempo. Su madre, una mujer sola y sin recursos, apenas podía alimentarlo. Y así, entre el hambre y la calle, fue formándose una mente fragmentada, incapaz de distinguir entre el amor y el rencor. Desde muy joven desapareció de los registros familiares. Caminó entre ciudades, entre sombras, sobreviviendo como podía. Pero nadie podía imaginar que aquel muchacho silencioso, de mirada perdida y palabra seca, sería recordado por las razones más oscuras. En los años 70 comenzó un recorrido que nadie logró detener a tiempo. Viajó por Colombia, Ecuador y Perú, siempre desplazándose, siempre invisible. Iba de pueblo en pueblo, buscando zonas rurales, donde la pobreza y la desconfianza hacia las autoridades le garantizaban impunidad. Las familias muchas veces no denunciaban. Las desapariciones quedaban en silencio, y ese silencio fue el terreno fértil para que una tragedia continental creciera sin control. Durante más de una década, los rumores se convirtieron en miedo, y el miedo en leyenda. Los periódicos locales hablaban de un hombre extraño, el desconocido, el viajero. Pero nadie sabía su nombre, nadie sabía quién era el fantasma que estaba dejando un rastro invisible entre montañas y aldeas. Fue recién en 1980 en Ecuador cuando todo cambió. Una investigación policial rutinaria llevó a la captura de un hombre con una historia imposible de creer. Era Pedro Alonso López, y cuando comenzó a hablar, los detectives no podían imaginar lo que estaban a punto de escuchar. Con una calma perturbadora confesó haber acabado con la vida de más de 300 personas, la mayoría niñas, entre 8 y 12 años. Las autoridades no podían creerlo hasta que empezaron a excavar, y allí, en la tierra, aparecieron las pruebas. Se confirmaron más de 100 casos. El resto simplemente se perdió entre montañas, selvas y caminos sin nombre. Su nombre recorrió el mundo. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Los medios internacionales lo catalogaron como el asesino serial con más víctimas comprobadas de la historia moderna. Incluso el récord Guinness mundial lo incluyó en sus registros, no como un logro, sino como un testimonio escalofriante del lado más oscuro del ser humano. Pero la historia no termina ahí. En un giro que parece una broma cruel del destino, López fue condenado a solo 16 años de prisión en Ecuador. Una sentencia mínima ante la magnitud del horror. Las leyes de la época no contemplaban penas mayores y menos para un extranjero. Cumplió su condena y en 1994 fue liberado. Su salida causó indignación en todo el continente. La prensa lo buscaba, las familias pedían justicia, pero el hombre desapareció. Durante un tiempo se supo que fue arrestado brevemente en Colombia y después, nada. Su paradero se perdió. Hay quienes dicen que murió. Otros aseguran que vive bajo otro nombre, en algún pueblo fronterizo, oculto, silencioso, como siempre. Y es ahí donde la historia se vuelve leyenda. Porque el monstruo dejó de ser solo un hombre. Se convirtió en símbolo de los vacíos del sistema judicial, de la falta de atención a los más pobres y de la indiferencia colectiva frente al dolor ajeno.
Cada testimonio de la época refleja un continente atemorizado. Los padres no dejaban salir a sus hijos, los caminos rurales quedaron desiertos, y la gente comenzó a mirar a los desconocidos con miedo. Era como si la figura de López hubiera dejado una marca invisible en la memoria de toda una generación. Hoy, más de 40 años después, su historia sigue generando debate, no solo por la brutalidad de sus actos, sino por lo que reveló sobre nosotros como sociedad. Un sistema débil, una justicia que no supo actuar, y un continente que prefirió callar. Y mientras el tiempo pasa, la pregunta sigue abierta. ¿Cómo pudo un solo hombre causar tanto daño sin ser detenido durante tanto tiempo? ¿Dónde estaban las instituciones, la prensa, las autoridades? ¿Y por qué, décadas después, seguimos sin saber con certeza qué fue de él? Hay historias que se cuentan para entretener, otras para inspirar. Pero esta se cuenta para recordar que el mal no siempre tiene rostro visible y que la indiferencia puede ser tan peligrosa como la oscuridad misma. En cada rincón del continente aún hay quienes recuerdan su nombre con temor, no solo por lo que hizo, sino porque demostró lo fácil que es desaparecer entre el olvido de los pobres. Y en medio de ese olvido, entre las montañas de los Andes, aún resuena una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Dónde está Pedro Alonso López? Si quieres conocer más historias reales, casos que estremecieron a América Latina y misterios que aún siguen sin resolverse, te invitamos a seguir Viral True Clips, un espacio donde las historias más impactantes cobran vida con respeto, con verdad y con un propósito. Que nunca se repita algo así. Porque las leyendas se olvidan, pero las advertencias deben recordarse. Suscríbete a Viral True Clips y acompáñanos a explorar los secretos más ocultos del continente. Porque la historia de Pedro Alonso López no es solo una historia de horror. Es también una advertencia sobre lo que somos capaces de ignorar.